sustancias que vamos a obtener tras la nutrición. Entonces, estos carbohidratos van a estar compuestos por una molécula de carbono, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Estas vamos a encontrar tanto en la parte animal como en la parte vegetal. Y pues la parte más importante es que estos carbohidratos, al sintetizarse como glucosa, glucógeno y demás, pues nos van a ayudar en el metabolismo para la formación de ATP o el combustible para que haya esta metabolización. De igual manera, dentro de los carbohidratos como la celulosa, hay carbohidratos que no son digeribles para nosotros, para las personas. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Va a haber una reserva de energía y compuestos estructurales que nos va a ayudar, y para eso vamos a necesitar estos carbohidratos. La glucosa es el carbohidrato más importante que nosotros vamos a tener. Estas, cuando van a pasar a la parte de los vasos sanguíneos, van a llegar al hígado, nos va a ayudar como combustible o como energía para que nosotros tengamos una buena metabolización. ¿Ya? Y estos azúcares pues son derivados de aldehídos o de cetonas. Vamos a tener dos. Entonces, para su nomenclatura, nosotros los podemos dividir en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos o polisacáridos, de acuerdo a cómo se van a hidrolizar estos compuestos. Obviamente, los monosacáridos es la parte básica que nosotros vamos a tener, porque estos no se van a poder hidrolizar, ¿ya? Son las moléculas más sencillas que vamos a tener dentro de los carbohidratos. Y estas pues se van a subdividir de acuerdo a los carbonos que contengan. Pueden ser de 3 carbonos, de 4, de 5, de 6, hay de 7 y de 8, pero manejamos hasta 6 dentro de nuestro cuerpo. Entonces hablamos de las triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Esa es su tarea del día, chicos. ¿Ya? Entonces, estos monosacáridos van a dividirse de acuerdo a los carbonos que tengan su molécula. Para esto, de igual manera, de acuerdo a su grupo R o a su cadena lateral, pues podemos decir que son aldosas cuando tienen su grupo aldehído, o son cetosas cuando llevan su cetoazúcar, ¿ya? Con la conformación de estas. Se vuelven disacáridos la unión de dos monosacáridos o la hidrolización de dos sacáridos, de dos monosacáridos, que pueden ser igual o diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la sacarosa, que es la hidrolización de una molécula de glucosa y de fructosa. La lactosa, que es la unión de una glucosa y galactosa, y la maltosa, que es la unión de de dos moléculas de glucosa, que vemos aquí, ¿ya? Entonces es la hidrolización de dos moléculas del mismo o de diferentes monosacáridos. Y acá tenemos nuestros monosacáridos que vamos manejando, tanto aldosas o cetosas. Entre las triosas tenemos la glicerosa y la dihidroxiacetona. En las tetrosas tenemos la eritrosa o la eritrulosa. En las pentosas la ribosa o ribulosa, y la glucosa y la fructosa que tenemos en las hexosas. ¿Cuál es la que vamos a manejar? La glucosa. La glucosa es el monosacárido hexosa que más se utiliza dentro de
dentro de los oligosaccáridos son la hidrólisis de 3 a 10 moléculas de monosacárido. Y entre estas pues tenemos el ejemplo de las maltotriosas, que es la unión de las moléculas de las alfa-fructosas que nosotros tenemos. ¿Ya? Si hablamos de los polisacáridos, son hidrolizados de más de 10 moléculas de monosacárido. Estos más de 10 moléculas se pueden verificar en diferentes estructuras. Pueden ser de una cadena lineal, de una estructura cíclica o tridimensional o en silla de montar. Entonces, acá nosotros vemos la cadena lineal de una albenzosa. Acá podemos ver una estructura cíclica, que esta estructura cíclica se ve más cuando se utiliza con termodinámicas dentro de las metabolizaciones. Y una estructura tridimensional, una difracción de rayos X, que es en forma de silla de montar. Bueno, esto ya hemos visto. La glucosa es el monosacárido hexosaldosa más importante que nosotros llevamos en medicina. Estas moléculas son muy interesantes porque pueden verse en espejo, o sea, pueden transformarse, no la parte estructural, pero sí la forma de la molécula. Y se lo considera eso isomerismo. El isomerismo va a ser ese fenómeno químico cuando una molécula se transforma en otra con los mismos átomos. No vamos a sustituir o no vamos a degradar ninguno. Es la misma estructura, pero de una forma diferente. Entonces, vamos a tener una misma fórmula estructural, pero diferente en su configuración espacial. Esto va a ser de acuerdo a los átomos asimétricos que me permita esta formación de los isómeros. Entonces, mi número de isómeros va a depender del número de átomos de carbonos asimétricos que tenga mi molécula. Por ejemplo, mi glucosa va a tener 4 carbonos asimétricos. Mi glucosa es de 6 carbonos. Pero de esos 6 carbonos, 4 son los asimétricos. Entonces, mi glucosa se va a poder isomerizar en 16 isómeros diferentes. El isómero, y ahí está el ejemplo, ¿no es cierto? Es como las manos. Nosotros, ¿cuántos dedos tenemos en las manos? 5. Pero la forma va a cambiar, ¿no es cierto? Aquí, ¿dónde está mi pulgar? ¿En la izquierda o en la derecha? En su derecha. Y aquí, en la izquierda, la misma estructura. Tengo 5 deditos, pero la estructura tridimensional, o la forma, perdón, va a cambiar, ¿no es cierto? Es lo mismo en los isómeros. No va a cambiar, no va a faltar una molécula o va a sobrar, solamente van a ir cambiando en la forma. ¿Ya? Ahora, hay distintos isomerismos. Si hablamos del isomerismo de IL, pues vamos a ver que esta designación está determinada por la relación espacial con el compuesto progenitor. Si hablamos de la glucosa, yo puedo hablar de la D-glucosa, donde mi grupo H está en la parte derecha y mi L-glucosa que está en la parte izquierda. Que esto está al revés cuando lo vemos, ¿no es cierto? Entonces, ahí va, de acuerdo a la relación espacial con el compuesto progenitor. Ahora, si hablamos de estructuras cíclicas, porque hemos visto, hay estructura lineal, hay estructura cíclica y una estructura tridimensional o en silla, ¿no es cierto? Si hablamos de
tiene el furano y el pirano, tienen los mismos compuestos moleculares, los mismos carbonos, hidrógenos y oxígenos, pero simplemente van a ir cambiando en la forma. ¿Ya? Ahora, si hablamos de los anómeros alfa y beta, igual se trabaja en una estructura cíclica. ¿Dónde? Donde va a haber una rotación óptima del anillo hemiacético que va a ir rotando y va a cambiar mi molécula OH y mi hidrógeno de la forma dentro del carbono 1. Entonces, cuando va a haber una rotación óptima, cuando el anillo hemiacético se abre y se vuelve a formar por el cambio de posición, que aquí se está cambiando, ¿no es cierto?, termina llegando a modificar mi grupo OH y mi hidrógeno. Entonces, va a haber una desviación óptica de la glucosa en soluciones como la dextrorotatoria. Va a haber una dextrorotación y va a cambiar mi molécula de alfa de glucopiranosa a beta de glucopiranosa. Está cambiando por esta dextrorotación. Tenemos los efímeros. Estos efímeros es consecuencia de variaciones en la configuración, pero que van a cambiar. Uno, puede cambiar en el carbono 2 o va a cambiar en el carbono 4 de la glucosa. Entonces, mi molécula principal es la glucosa. Va a presentar un cambio en el carbono 2 y se va a convertir en D-manosa. Va a cambiar en el carbono 4 y se va a convertir en D-galactosa. Si es que la configuración de su grupo OH e hidrógeno, pues se va a modificar. Y por último tenemos el isomerismo aldosacetosa, donde cambia la forma estructural de igual manera. Decimos que la fórmula molecular de la fructosa y la glucosa son iguales en una parte estructural, tienen la misma composición, los mismos carbonos, el mismo hidrógeno y oxígeno. Pero, eso es en una forma molecular. En una forma estructural son diferentes. El grupo cetosa en el carbono 2 va a cambiarse en la fructosa. Y con el grupo aldehído, pues va a cambiar en el carbono 1. Entonces, esos son los cambios que va a tener de aldosa a cetosa dentro del glucosa. ¿Por qué son importantes? Hemos dicho que son combustibles, ¿cierto? Igual trabaja dentro de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar dentro de nuestra nutrición, como por ejemplo, ¿esto está arriba, chicos? Sí. Bueno, nosotros vamos a tener diferentes fuentes de alimentación, ¿no es cierto? Y estos pues nos van a dar una importancia biológica. Por ejemplo, dentro de la D-glucosa, mi fuente va a ser los ácidos nucleicos. Y la importancia bioquímica pues va a ser los elementos estructurales que yo voy a necesitar. Mis coenzimas y mis ácidos nucleicos. Mis coenzimas para que yo pueda sacar energía, pues el adenosín trifosfato, el NAD, el NAD fosforado y demás. Y también pues me va a ayudar como intermediario de la vía de las pentosas fosfato. Entonces así tenemos varios. Aquí tenemos otros monosacáridos que nos van a ayudar.
azúcares hexosas, ¿no es cierto? Estas hexosas, hemos dicho que la glucosa es importante. ¿Dónde lo vamos a obtener? Naturalmente en el dulce de las frutas como la fructosa, en el azúcar de la caña, maltosa, lactosa. Y este azúcar pues nos va a servir porque va a entrar, se va a dividir por el intestino delgado, va a llegar a la sangre, llega al hígado y empieza a ayudarnos con las moléculas de ATP después de que pasan los 10 pasos de glucólisis para que nosotros nos sirva para diferentes mecanismos. Por ejemplo, si yo quiero que entre un electrolito a mi célula y ese es hidrofílico, voy a necesitar ¿qué? Para que ingrese una bomba, ¿no es cierto? Una bomba de proteínas, una bomba sodio-potasio, que están viendo en física. Pero esa bomba sodio-potasio, cuando no es en contratransporte, solo quiero que ingrese, pues voy a necesitar una molécula de ATP, que es la energía, ¿no es cierto? Para eso nos sirve entonces toda esta glucosa, para que vaya formando esas moléculas y eso nos sirva de combustible para que pueda funcionar el metabolismo celular. La fructosa de igual manera pues se va a ir convirtiendo en glucosa para convertirse en glucógeno y eso se va a almacenar en nuestro hígado. La degalactosa de igual manera en el hígado se va a ir convirtiendo en glucosa y es sintetizada en las glándulas mamarias pues, para formar la leche materna. Y pues las manosas, antes de que me pase, de igual manera constituyen o ayudan en la formación de muchas glucoproteínas. ¿Qué es una glucoproteína? Es una proteína hetero u homo. ¿Cómo están compuestos? ¿Por grupos qué? ¿Qué? Sin miedo. Con grupos prostáticos, ¿no es cierto? Con un grupo que no es proteína y un grupo que sí es proteína y se une. Así se van formando las glucoproteínas. Si hablamos de los disacáridos, igual tenemos la maltosa, la lactosa, la sacarosa. No hemos hablado de la trealosa porque naturalmente estos ya son de hongos, de verduras y de insectos, que en nuestra cultura no entran, en otras culturas sí la dieta de insectos, ¿no es cierto? Es muy raro. Pero que tienen glucosa, entonces por eso se van alimentando, porque necesitan. Bueno, dentro de la lactosa, una importancia clínica es la deficiencia que puede tener al metabolizar esta lactosa, y eso es en los pacientes que son intolerantes a la lactosa, ¿no es cierto? No pueden llegar a digerir, no pueden llegar a metabolizar hasta que se vuelva en esta lactosa, no tienen esas enzimas, y al no tener esas enzimas, pues se vuelven intolerantes a la lactosa. ¿Y qué hacen cuando toman lácteos? Naturalmente tienen diarrea, flatulencia y demás, ¿no es cierto? Lo mismo. Igual con la sacarosa. Cuando son intolerantes a estas, cuando no tienen enzimas en su cuerpo para llegar a metabolizar y que se convierta en sacarosa, de igual manera el paciente es intolerante a esto, ¿no? Y nos ayuda para una parte clínica. Bueno, hablamos de los polisacáridos. Tenemos el almidón y el glucógeno. Este almidón está formado por una cadena alfa-glucósica. Produce glucosa en su hidrólisis, es un homopolímero y es denominado glucosano o gluca. Se van a acordar, pongan el examen, ¿ya? Es una fuente
glucosa unidos por enlaces 1,6 del tipo alfa glucósido en las cadenas lineales por enlaces 1,6 también del tipo alfa glucósido con los puntos de ramificación que se tienen en el 1,6 y en el 1,4. ¿Se van a acordar? El glucógeno. Este se almacena en el organismo animal, es el almidón animal que nosotros conocemos. Es una cadena de 11 a 18 residuos de alfa de glucopiranosa con enlaces glucósidos igual en el 1,4 y ramificaciones por medio de enlaces en los glucósidos 1,6. Y nos da, mayormente tienen la misma composición, ¿no es cierto? A diferencia de las cadenas 1 a 18 residuos de alfa. Entonces, estos glucógenos podemos encontrar nosotros en diferentes alimentos. Por ejemplo, es interesante porque la insulina, que sirve, que trabaja como una hormona endocrina dentro de nuestro organismo, se encuentra en tubérculos y raíces de dalia. Naturalmente y antiguamente se les daba ese tratamiento a pacientes diabéticos. Cuando no se conocía todavía un tratamiento de ahora de los hipoglicemiantes, pues la medicina tradicional daba estas raíces de dalia para trabajar con el azúcar del paciente. ¿Por qué? Porque cuando el paciente orinaba, de repente se le llenaba las hormigas, entonces les decían que tenía bastante azúcar el paciente y les daba estas raíces de dalia para que bajaran. Empíricamente los trataban de esa forma. ¿Por qué? Porque tenían compuestos de insulina estas raíces, entonces sí trabajaban con los niveles de glucosa en el paciente. ¿Ya? Posteriormente pues ya han utilizado esto para hacer los medicamentos actuales. Bueno, las dextrinas, que igual son parte de polisacáridos, se produce durante el proceso de desintegración hidrolítica del almidón. Las celulosas, que hemos dicho que no las podemos digerir nosotros, pero es importante porque nos ayuda a que haya fibra y ayuda más en pacientes con estreñimiento. Y la quitina, pues que estos son polisacáridos estructurales de invertebrados, crustáceos y de insectos, que hemos dicho que en nuestra cultura no consumimos, pero en otras sí. Entonces, aquí se hace un mapa mental, un mapa conceptual. La idea es que esté todo y nosotros podamos resumir. ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo estaban compuestos los carbohidratos? Por una molécula de carbono, 2 moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno, ¿no es cierto? Están en una proporción de 1, 2, 1. Bueno, mi fórmula va a ser carbono, 1, hidrógeno, 2, oxígeno, y está entre paréntesis o entre corchetes con una N, es una N esto, porque de acuerdo a cómo sea mi monosacárido va a cambiar mis carbonos, ¿cierto? Y ahí se va a multiplicar. Pero esta es la fórmula base. ¿Para qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir, chicos? Para la reserva de energías. ¿Para qué más? Como compuestos estructurales de las células. Muy bien. ¿Dónde? ¿Y en qué alimentos están presentes? ¿Ah? Como las frutas, ¿no es cierto? Las frutas, algunas verduras. ¿Qué más? Cereales, bueno, las harinas, los azúcares, los granos. ¿Cómo hemos dicho que se clasifica? Monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, que está ahí, y polisacáridos. Muchas veces en algunas clasificaciones de algunos libros están los tres, los mono, los di y los poli. Los oligosacáridos entran dentro de los polisacáridos, pero hay que hacer una diferenciación por la estructura,
estaban formados por ¿cuántos átomos de carbono? Tenía una subdivisión. Eran las triosas, las hexosas, las pentosas, ¿no es cierto? Bueno, en las hexosas, ¿cuál era el importante? La glucosa, muy bien. Los disacáridos, ¿cómo se iban conformando? Era la hidrolización de dos monosacáridos, iguales o diferentes. Entonces, ahí hemos dado el ejemplo de la maltosa, que era 2 moléculas de glucosa, la sacarosa, que era la formación de una molécula de glucosa con una fructosa, y la lactosa, que era la unión de una molécula de glucosa con una galactosa, ¿cierto? Esto se ha ido para atrás. Estos eran de los monosacáridos. Mis polisacáridos, ¿cómo era la formación? ¿Ya? Con más de 10 monosacáridos, ¿cierto? Hemos hablado del almidón y del glucosa. ¿Y listo? ¿Preguntas? Doctora, lo que dice la glucólisis también se puede almacenar, digamos, cuando una persona no come y la glucólisis en el hígado se almacena, es una reserva, como decía usted, Sí. para Cuando la glucosa llega a los estándares normales, a nivel normal que deberíamos tener, se empieza a volver glucógeno. Y el glucógeno es la forma de almacenamiento. Entonces hay la gluconeogénesis y la gluconeólisis. ¿Ya? Y cuando nosotros por alguna razón se hacen sus dietas o están en huelga de hambre, digamos, o pasa algo, entonces el hígado va a ir formando. Pero llega un momento en que no hay. ¿Dónde más se va a agrupar? Se va a agrupar en el tejido adiposo. Toda esa glucosa que está en el hígado se va a ir formando como tejido adiposo, y ahí está el hígado graso. Empieza el paciente con hígado graso que no tiene sintomatología, pero cuando le hacen una ecografía de control van identificando el hígado graso. Puede haber de 3 tipos, o tiene una clasificación de 3, y de acuerdo a eso tienen que ver cómo están sus niveles de colesterol y de glucosa, porque naturalmente tienden a tener un síndrome metabólico. Entonces, mi primer síndrome metabólico antes de la diabetes es la resistencia a la insulina. Es decir, que necesitamos de insulina para hacer esta glucólisis, para que vaya a la degradación de la glucosa y se convierta en ATP, pero como mi insulina no puede ir a los receptores, no es suficiente, mi glucosa se va a ir aumentando, y ahí es donde se produce el síndrome de resistencia a la insulina. Y si ese paciente sigue con una mala dieta, siendo sedentario, empieza a llegar a obesidad tipo 1, tipo 2, puede llegar a